Buenas tardes, estimados participantes. Le damos la bienvenida a nombre de CAPA Social Work. Mi nombre es Carolina Cárdenas, trabajadora social. En esta oportunidad tenemos al magíster Enrique Castañeda, máster en Gestión y Teoría de las Organizaciones de la Universidad Bordeaux, Francia, y máster en Finanzas y egresado del doctorado en Economía en la Universidad de San Marcos, quien ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo con nosotros. Te agradecemos, Enrique, por estar en CAPA. Y Gracias. en esta oportunidad tenemos el webinar Crisis Financiera Global y su impacto en el Perú. Vamos a tener 3 puntos, básicamente, en lo que es la crisis financiera internacional, cómo se encamina, ¿no?, a una caída probable para el año 2023. La recesión, la inflación a nivel mundial, ¿no?, que también está incrementándose, y estos temas van a ser dilucidados por Enrique. Entonces, Enrique, te damos paso para que nos hagas la explicación. Sí, Carolina, muchas gracias. Primero, buenas tardes con todos los que asisten a este webinar y los que estén llegando. Muchas gracias, y Carolina, sí, en esta oportunidad vamos a hacer una exposición muy resumida, en realidad, de la crisis global y su impacto social y económico en el Perú, porque en realidad es un tema extenso, ¿no? Lo haremos en 2 webinars, vamos a tratar de sintetizarlo en 2 webinars. Esta será la primera, y también para tratar de hacerlo, si bien desde la economía, pero lo vamos a hacer con una óptica y un lenguaje divulgativo, ¿no?, y explicativo, en realidad, de la crisis. Ese es el objeto, ese es el objetivo de hacer conocer estos temas en el público, no solamente especializado, sino a nivel de la sociedad, y especialmente en esta oportunidad también a la gente de ciencias sociales, ¿no?, de trabajo social. Primero quiero comenzar con un comentario muy corto a manera de preámbulo, amigos. Siempre estilo hacer un comentario introductorio, y lo voy a hacer en forma muy sintética, en realidad, ¿no? Para la presente crisis financiera internacional que estamos enfrentando, y que enfrenta el mundo en su conjunto, en realidad, para entenderla, la dificultad reside en que, para conocer sus causas, la secuencia de sucesos, eventos, aparentemente sin conexión, y sus consecuencias y horizontes temporales, se tiene que volver a observar críticamente los hechos y la realidad de esta, pero tratando de hacerlo con una mirada sistémica, ¿no?, que nos permita acercarnos. Ahí está el grado de dificultad. Esa mirada sistémica no es fácil, tratando de acercarnos para entender la diversidad y complejidad de esta crisis, que trasciende la explicación económica, en realidad, no solo es económica, y para la cual se requiere de una mirada desde diversas disciplinas y una visión prospectiva, una visión de futuro también. Entonces, ese es el nivel de complejidad, y ya lo he comentado antes, ¿no? La paradoja de esta crisis es que vivimos en una transición económica y de cambios globales, en realidad, no solo en lo económico, que quizá la mayoría no nos estemos dando cuenta, o no estamos conscientes de esto, pero las consecuencias de esta crisis global nos incluye, y afecta y afectará absolutamente a todos los habitantes del globo, es decir, ¿no? No podemos conocer ahora todos los cambios que sucederán, porque no podemos determinarlos, en realidad. No se limitan a regularidades económicas, requieren de una comprensión interdisciplinaria, y hay que agregar a esto que se aumenta la incertidumbre, porque además de las causas internas de esta crisis compleja, existe una tensión a nivel global de fuerzas que pugnan por el control de esta, por el control de la misma, ¿no? Por tomar el control o por mantener el control, sin comprender estos que su control podría ser también frágil y precario. Eso a manera de
de introducción, muy resumida, he querido hacerlo, porque siempre estilo en forma muy sintética. Y vamos a comenzar, amigos, primero vamos a comenzar a comentar primero el contexto de la crisis internacional, en forma muy resumida también y en forma muy didáctica, lo vamos a hacer. Primero vamos a hacer 3 afirmaciones un poco provocativas para llamar su atención. La primera sería que la crisis internacional financiera se da en medio de una abrupta desaceleración que se encamina inexorablemente a una caída muy grande para el año 2023 y en el primer trimestre del próximo año, ¿no? O sea, ya, a nivel de principales economías mundiales y sus divisas, comenzando por el euro. Es ahí donde se va a desencadenar esta crisis, o se va a impactar en mayor medida, porque ya estamos en esta, ¿no? La segunda afirmación que hago es que la economía de Estados Unidos ya está en recesión, aunque no se quiera reconocer por parte de sus autoridades económicas. Y la tercera, la inflación a nivel mundial aumenta y amenaza a casi todos los países del mundo. Y en determinados contextos regionales y países los está llevando hacia el descontrol inflacionario y hacia la estanflación. Entonces, comienzo con estas 3 afirmaciones. Comienzo con la primera afirmación de caída de las economías. Tenemos ahí un gráfico, el número 3, no sé si se puede, lo puedes, por favor, poner el número 3, el siguiente, ahí exactamente, Este es un gráfico del Banco Mundial en realidad. Yo lo he copiado del Banco Mundial y ahí se puede ver en la última columna del año 2023 cómo caen todas las economías con crecimientos negativos en realidad, ¿no? Y sobre la primera afirmación que yo les hacía de la caída de las economías, esto ya lo dice el Fondo Monetario, lo dicen los organismos como el Banco Mundial, con este gráfico, por ejemplo, la reducción de los niveles de crecimiento a nivel mundial en la proyección de estos organismos para Europa será de 0,5%. Y 0,5, con cálculos que no son tan precisos de la inflación, en realidad es un crecimiento negativo. Eso vamos a comentarlo después, por qué se da así. La última proyección a nivel global recortada del Fondo Monetario, de 1,5 a 2% de crecimiento para Estados Unidos. Y sobre esto muy rápido, la contracción económica del año 2020 fue una contracción que puso en crecimiento negativo a las economías, es lo que yo les decía. Y la recuperación del año 2021 y 2022 parte de ese crecimiento negativo, o sea, es el piso. Lo que no se dice comúnmente por parte de estos organismos es que el crecimiento en muchas economías sigue siendo negativo, ya que la recuperación no llega a niveles a recuperar la caída del año 2020. Ese es el caso peruano, por ejemplo, que ya lo trataremos más adelante, lo voy a pasar ahora. Básicamente eso, sobre esto, no sé si tenemos en la segunda diapositiva, en la segunda presentación, eso por ejemplo nos muestra, sí, la segunda es la segunda, esa. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de Alemania, cómo las empresas, hay una ola de quiebras, ¿no? Esto desde el mes de septiembre, octubre y noviembre. Al mes de noviembre tenemos que el 40% de empresas en Alemania están quebrando. Y yo con respecto a esto quiero decirles algo. En este momento el crédito que se concerta en Europa, por ejemplo, en los diferentes países de la eurozona, busca como garantía, porque están buscando mayores garantías por la imposibilidad de pagos. En una situación de crisis, ese es el riesgo. Y entonces el riesgo está encareciendo el crédito, más aún en Estados Unidos, por el simple hecho del riesgo mismo. ¿Y qué exigen los que ofertan crédito y a los tenedores? Les ofertan, les exigen garantías. Y una de las garantías son los bonos
alemanes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya sea en Portugal, en España, en diferentes países, piden bonos alemanes. Y los bonos alemanes están en caída libre también, están en crecimiento negativo. Ese es el grado enorme de la situación que se está viviendo, ¿no? Solamente como un comentario. Y después estamos en la segunda afirmación que la economía de Estados Unidos ya está en recesión, ¿no? Entramos a esa afirmación. La segunda afirmación que yo les hacía era la economía de Estados Unidos ya está en recesión, ¿no? ¿Y por qué no le llaman recesión los expertos y funcionarios de, vamos a decir, del mainstream, ¿no? Primero, ¿qué es una recesión? Muy breve para todos, en realidad, y esta es la parte que tenemos que decirlo en forma muy sencilla. Una recesión es técnicamente, podría decirse, cuando una economía está presentando por 2 trimestres consecutivos crecimiento negativo. Y eso es lo que ya tenía la economía estadounidense. No sé si puedes un momento sacar la presentación, Caro, para conversar un poquito y después. Gracias. Entonces, yo les decía que Estados Unidos ya está en recesión en realidad. Lo que ya tenía desde el segundo trimestre del año 2020. Y esto es lo que no se dice por parte de la Reserva Federal. Con el argumento, vamos a decir así, de que hay una demanda de trabajo y en vez de despidos, una recesión, ¿no? que produce despidos porque hay una caída en la demanda y en el consumo. El mercado de trabajo está supuestamente muy activo en Estados Unidos y hay más demanda que oferta de trabajo, por lo que no podríamos hablar de recesión. Y la recesión es aumento del desempleo, ¿no? Pero sí lo hay en realidad. Lo que sucede es que en Estados Unidos tenemos que por efecto del incremento de la política monetaria expansiva a través de las emisiones cuantitativas, esta ha venido canalizando recursos, esto es importante, ha venido canalizando recursos a través del sistema financiero y se han orientado a sostener las empresas estadounidenses. El gobierno ha usado miles de millones de dólares y aún lo hace para evitar la caída y quiebra de las empresas. Entonces ahora tenemos empresas y corporaciones que se les llama corporaciones zombies. ¿Por qué corporaciones zombies, no? En Estados Unidos, que están muy apalancadas por el dinero de las emisiones cuantitativas, que les permite por medio del crédito financiero especialmente sostenerse y enviar las señales al mercado de oferta laboral con remuneraciones bastante competitivas incluso, ¿no? En el mercado, en ciertos mercados en realidad. Una demanda de trabajo que no termina de cubrirse también, ¿no? Ese es otro problema. Estas empresas que no están quebradas, pero que una evaluación financiera en condiciones normales hace tiempo las hubiera puesto en rojo, y estas precisamente son las que dan las señales para decir que la economía no está en recesión. Entonces, estas son las paradojas, las incongruencias que estamos viendo, ¿no? Aparte del problema del empleo en la economía de Estados Unidos, es un problema estructural. Y al mismo tiempo tenemos también que por el efecto de las subidas de tasas de interés, hay despidos, ahí sí, en grandes empresas tecnológicas. En grandes empresas tecnológicas, las empresas que no son zombies, que son las empresas más grandes, Google, Apple, FedEx, las empresas de tecnología en Estados Unidos, están despidiendo gente. Esas no son empresas zombies, pero por la subida de la tasa de interés están bajando sus cotizaciones en los mercados, ¿no? Entonces, para los inversionistas es una señal de compra, ¿no? De esas en este momento. Pero la mayor cantidad de empresas, el aumento de la demanda laboral es en otros sectores de la economía, entre estos servicios, ¿no? Y diferentes sectores de empresas que no son competitivas en este momento y que por la situación y por la misma coyuntura global y que se da en Estados Unidos, deberían estar en rojos, pero sin embargo tienen financiamiento, tienen un apalancamiento, la veralle le dicen, más allá de sus capacidades, ¿no?
y por eso se puede mantener una oferta de laboral, vamos a decir. El tema, yo les decía, de Estados Unidos es estructural. En este país se ha afectado la composición de la oferta laboral. Muy rápido les hago un comentario sobre esto. En realidad con políticas que vienen desde los años 90, que al final desincentivaron a la industria y privilegiaron embarcarse en una globalización financiera, más que nada en los mercados de capitales, ¿no? Y eso fue un desincentivo a la economía real, reflejado en la caída del Dow Jones. Esa es la dicotomía que existe entre la economía financiera y la economía real. Y que lo explicaremos en otra presentación con más detalle también, ¿no? Entonces, uno de los indicadores claves, que era el Dow Jones, se cayó también, ¿no? Entonces, tenemos ahora otros indicadores de la economía estadounidense, ¿no? Como Standard & Poor's 500, Nasdaq, acciones tecnológicas. Para determinados segmentos en Estados Unidos, propiamente dicho, hay una caída en las posibilidades de contratación, especialmente de mano calificada profesional, en campos de tecnología, en campos de desarrollo e industria. Y esas son las consecuencias que no vienen, como yo les decía, de ahorita, sino que es un tema estructural y además, como les decía, también transversal, ¿no? La explicación es un poco extensa porque tenemos que ver las causas que no son de ahora y con varios temas transversales, que sería una presentación aparte, ¿no? La caída de la oferta laboral en Estados Unidos tiene todas esas causas. Para concluir el segundo punto que conversábamos, que tratábamos, que era la afirmación de que la economía de Estados Unidos ya está en recesión. No solamente en Estados Unidos, en los países superavitarios, comenzando por ¿no? Estados Unidos, Europa, el Reino Unido y Japón, estos están cayéndose, y según la misma información de los cuadros estadísticos que hemos visto del mismo Fondo Monetario, Banco Mundial, están entrando en una situación recesiva, pero lo plantea en este momento en los organismos internacionales, principalmente en los países europeos, ¿no? El crecimiento se está contrayendo, y la información que nos da el Fondo Monetario, por ejemplo, se habla de un crecimiento de 0,5 según este organismo, y el crecimiento mundial para el 2023 estará en 2,5 para la economía global en general. Pero yo tengo acá información del mismo Fondo Monetario. Los riesgos para la estabilidad financiera mundial han aumentado, dice, en medio de una sucesión de shock en cascada. Entonces, aquí se analiza el deterioro de la liquidez en los mercados, que parece haber, dice, amplificado los movimientos de precios, y en Europa la crisis energética, estoy leyendo, está perjudicando las perspectivas. En China, en todos los sectores, en el sector inmobiliario, y así, en todos estos se está dando una muestra de una caída, ¿no? De una caída grande por este efecto, ¿no? Entonces tenemos que hay en realidad una recesión en Estados Unidos. Otro tema, muy rápido, muy cortito lo digo, acordándome de Estados Unidos, que ellos calculan el índice de precios al consumidor y ahora han desagregado en dos. La economía de Estados Unidos ya está en recesión, les decía yo, y les recordaba que el índice de precios al consumidor en Estados Unidos ha sido desglosado en dos. Ellos hablan de una inflación del 7%, aproximadamente 6,8 o 6,5, pero nos hablan de una inflación para hacer los cálculos por temas de proyecciones en ese momento que no se pueden hacer bien, de servicios, de energía especialmente, por separado. Entonces tienen dos inflaciones, ¿no? En realidad la inflación promedio en Estados Unidos es mayor que la que nos está diciendo el DOLOP, que es de la Reserva Federal, incluso la que nos dice el IPC, que la ha tenido que desglosar en dos, y posiblemente la inflación real sea superior al 10%, ¿no? Entonces tenemos que el incremento de la tasa de interés en economías como Estados Unidos en realidad no van a ser suficientes para contener la inflación. Entonces, pero eso lo vamos a comentar más adelante. Vamos a continuar con la afirmación número 3 que yo les hice, y que era: la inflación a nivel mundial aumenta y amenaza a casi todos los países del mundo.
amenaza a casi todos los países del mundo. Ahí no, en esa presentación, no, a ver, la inflación, tenemos ahí un gráfico de la inflación. A ver, un ratito, tenemos más abajo un gráfico de la inflación. No lo tenemos a la mano. Ya, tenemos gráficos relacionados. No tenemos un gráfico específicamente ahí a nivel global de la inflación. Lo que tenemos es el nivel de endeudamiento. No, eso no. Ese gráfico no. Todavía no pongas, por favor. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Yo les decía sobre la tercera afirmación. La inflación a nivel mundial amenaza a casi todos los países en realidad y en determinados contextos los está llevando hacia el descontrol y posiblemente la hiperinflación. Tengo acá también un documento del mismo Fondo Monetario Internacional. Dice, muy corto leo solamente el primer párrafo, dice: la inflación e incertidumbre. Este documento es Perspectivas Económicas de la Economía Mundial al mes de octubre. La actividad económica mundial, nos dice el Fondo Monetario, está experimentando una desaceleración generalizada y más acentuada de lo previsto, con la inflación más alta registrada en varios decenios. La crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras de la mayoría de las regiones, la invasión rusa de Ucrania, nos dice, y la persistencia de la pandemia inciden notablemente en las perspectivas según pronósticos de crecimiento mundial de desacelera del 2021 a 3,2, en 2022 2,7 y en 2023 ese es lo que estamos diciendo que será inferior al crecimiento del 1%, exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia. Este es el perfil de crecimiento más flojo que hemos tenido, ¿no?, en los últimos años. Entonces, el mismo Fondo Monetario nos está diciendo eso. Yo quiero comentar solamente que en Europa particularmente, hay que decir que la inflación está en los países europeos, está en un promedio del 10%, sin considerar países en los que está en más del 15%. Esto también sin considerar el incremento por el impacto que está comenzando a tener el costo de la energía en Europa, ¿no? Y yo creo que una cosa que deberíamos hacer es separar la crisis de las economías superavitarias, que es donde se origina la crisis de deuda, y originaría una caída en la capacidad de crecimiento de la economía mundial. Como efecto, como reflejo, si vamos globalmente, en forma... Ahí tenemos un gráfico, el número 6, no sé, por favor, Carolina, si nos puedes ayudar con esto. El gráfico número 6 nos muestra el nivel de endeudamiento de las economías a nivel mundial. Exactamente, ese gráfico nos muestra en realidad ese nivel de endeudamiento de las economías a nivel mundial, y ahí se puede ver, por ejemplo, que Estados Unidos tiene de la deuda mundial el 20%, la Unión Europea tiene el 27%, que es la zona más endeudada, Asia y el Pacífico 16%, América Latina solamente tiene el 7,6%, dirán ustedes que es poco en realidad, pero que estos niveles de endeudamiento, amigos, ese es el nivel de complejidad, son billones de dólares en realidad. Y los únicos países que hacen emisión cuantitativa en el mundo, ahora sí, por favor, Carolina, el primer gráfico nos va a ayudar un poquito, solamente como una foto. El gráfico, exactamente, ese gráfico nos muestra, por ejemplo, nos dice justamente lo que yo les decía, ¿no? ¿Quiénes son los países que hacen esta emisión? La tasa de crecimiento de la oferta monetaria IQ 2019 en billones de dólares. En billones de dólares en castellano, porque en inglés es trillones, ¿no? Estados Unidos al año 2022, al año 2021, al año 2020 hizo la mayor emisión cuantitativa. Le siguió el Reino Unido, siendo un país tan pequeño, miren, una cantidad enorme, y la zona euro y Japón.
Entonces, cuando los expertos, los especialistas nos hablan de los bancos centrales a nivel mundial, habría que hacer esta digresión. En realidad, solamente son estos 4 bancos centrales los que hacen emisión cuantitativa, en realidad. Ningún otro banco en el planeta lo hace, ni China siquiera, porque China, cuando emite dinero, lo hace en función de su demanda real, ¿no? De los mercados y su expansión en función de eso. No hay una emisión cuantitativa IQ en China. Entonces, solamente estos 4 bancos centrales, pero nos están comprometiendo a todos. Entonces, regresamos al gráfico número 6. Regresamos al gráfico número 6. Al siguiente, ahí. Entonces, ahí podemos ver de que cuando hablamos de un 20% en Estados Unidos y un 27% en Europa y solamente un 7,6% en América Latina, es que estamos hablando de una crisis de deuda que se origina mucho antes y que explota el año 2008 y de la cual no se ha recuperado el mundo. Pero esa es la crisis financiera de deuda. Ya decía el Banco Mundial, el mismo Banco Mundial reconocía que la cantidad de deuda es superior al PBI global varias veces. Ya lo era en el año 2016. Entonces estamos viendo una crisis global empujada por estas economías superavitarias que son las economías desarrolladas y ahora resulta que América Latina ya tiene un 7,6% de esa deuda que se cuantifica en billones de dólares, ¿no? Que es a nivel global, es enorme. Entonces tenemos una transferencia de deuda. Vamos a comentar eso también. Ahora solo discúlpenme por decir las cosas así tan rápido. Estoy tratando de tratar de comentar muy rápido, ¿no? Estos temas. Y después lo vamos a tratar con detalle. Vamos a tener la oportunidad de que ustedes hagan algunas preguntas y comentarios, ¿no? Entonces tenemos que... por eso es que yo les decía que deberíamos hacer es separar la crisis de las economías estas desarrolladas, que es donde se origina la crisis de deuda y se origina una caída en la capacidad de crecimiento de la economía mundial en realidad. Y ahora tenemos que por temas de deuda y por temas de incapacidad fiscal de las economías emergentes y preemergentes, como en el caso de América Latina, tenemos un nivel de endeudamiento del 80% con relación al PIB en promedio en América Latina. Y nuestro país ya está llegando al 40%, cuando en el 2019 teníamos solamente 7% de deuda, ¿no? De endeudamiento. Entonces, desde la crisis del 2008 yo les decía, en realidad, la economía no ha podido recuperarse, ¿no? Como todo esto, esta crisis global impacta en nuestro país. Está afectando y afecta más, ya que posiblemente la menor demanda o contracción de materias primas, por ejemplo, ahí también se puede ver que hay una caída. Ahí sí tenemos un gráfico de la caída de la materia prima, que está por acá. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces tenemos el gráfico número 11, el número 11, tenemos que, exactamente, muchas gracias. ¿Cómo nos impacta a nosotros? Este cuadro es del marco macroeconómico de nuestro país 2023-2026. En realidad, ¿cómo esta crisis global impacta a nuestro país? Les decía yo, está afectando y afectará más porque nuestro crecimiento no es un crecimiento que dependa de nosotros, es un crecimiento exógeno, que depende del precio internacional de los commodities, que son las materias primas, ¿no? Y al disminuir los precios internacionales, el precio del dólar también en América Latina tiende a subir, y en el Perú por políticas del Banco Central de Reserva, además de los efectos de variaciones que impacten el mercado interno, también, ¿no? Entonces ahí podemos ver en el gráfico las cotizaciones internacionales, es muy rápido, de las principales materias primas, y cómo fluctúan, y cómo en el gráfico izquierdo se puede ver esos términos de intercambio de precios de exportación. Al año 2022 han venido cayendo y han sufrido un repunte, tienen una proyección de repunte para el año 2023, pero todavía hay demanda, ¿no? Todavía hay demanda de cobre y de plata y de algunos minerales que nosotros todavía seguimos produciendo, no se ha caído completamente, pero los precios han comenzado a bajar. Entonces las proyecciones para el año 2023, no solamente ya en Europa, como era la frase provocadora que yo les hice,
va a ser a nivel global en realidad, ¿no? Suben las tasas de interés en los países de América Latina, suben las tasas de interés en todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Pero yo les decía, ¿se acuerdan que solamente hay 4 bancos centrales que pueden hacer emisiones cuantitativas, ¿no? El aumento de las tasas de interés de los países que están emitiendo dinero, IQ, ¿no? Que es el dinero de la emisión cuantitativa, que ha inundado los mercados y que incluso el año 2020 y 2021 se utilizó para un bono de asistencia a la población o estímulo que ya no se está dando en la misma intensidad, pero que aún continúa en el sector corporativo financiero en realidad, ¿no? O sea, sigue emitiéndose, ¿no? Sigue canalizándose recursos a los sectores, vamos a decir, de los mercados de capitales y el sector financiero y otros sectores, ¿no? No es suficiente la menor emisión de IQ en la proporción en que se hace para evitar la inflación en realidad, ¿no? En realidad la subida de la tasa de interés no está a la par, ¿no? O sea, no logra, porque incluso la caída, les decía yo, ha sido mayor, ¿no? Además de que hay que decir que la inflación en Estados Unidos es más alta de lo que nosotros, bueno, lo que nos están diciendo, ¿no? Y sobre la variación de los capitales, que se dice ahora que están saliendo de América Latina, habría que analizar la composición de los capitales, ¿no? ¿Qué capitales salen en realidad, ¿no? Ahí creo que tenemos también un gráfico, muy rápido, un ratito. Tenemos creo, un gráfico que nos podría ayudar. No, no tenemos. Ya. No tenemos a la mano ese gráfico, así nomás. Los capitales que entran a los países, esto se lo digo muy rápido, los capitales que entran a los países han variado. Tenemos la inversión extranjera directa, que es el FID, ¿no? Que son inversiones con mayor riesgo en la economía, provenientes del extranjero, ¿no? Inversiones de corto y mediano plazo e inversiones de cartera. Entonces, han salido de nuestras economías capitales de menor riesgo, inversión que comenzó a salir en los últimos años, la inversión de mediano y largo plazo, de menor riesgo, riesgo intermedio, inversión productiva, inversión empresarial, y están entrando, aumenta más los capitales que vienen de la inversión de cartera, les decía yo, ¿no? Pero principalmente en activos, porque la inversión de cartera, de riesgo, inversión especulativa, ¿no? El riesgo también está en la entrada de capitales de mercados offshore, ese es el riesgo. Entonces, para lo que podrían, de alguna manera les explico, ¿no? Una inversión de cartera o portafolio, le llaman portafolio, es una combinación de activos financieros en los que están depositados una cesta de diferentes activos, ¿no? Entran con la idea de generar mayores niveles de rentabilidad. El flujo de capitales que ahora ingresan a nuestro país tiene ese componente con mayor exposición de renta variable y especulativa incluso, ¿no? Entonces ahí pueden entrar derivados que son justamente riesgosos por el efecto especulativo y por todo el tema de los mercados offshore, que son grandes cantidades de recursos que entran en las capitales de corto plazo y capitales especulativos que entran a ganar cuando las economías especialmente están en crisis, ¿no? Este es un tema también bien extenso. Vamos a regresar al país para enfocarnos un poquito. En el Perú, el Banco Central Reserva sube la tasa de interés para tratar de contraer y enfriar la economía. Y el costo del financiamiento suba en realidad, ¿no? Y cada vez se compre menos en realidad. Ese es el objetivo de todos los bancos centrales en realidad, ¿no? Enfriar la economía. Eso es lo que nos dice Jeremy Powell cuando sale a darnos una presentación en la Reserva Federal cada mes lo está haciendo, cada 2 meses en realidad. Y semanalmente hay una oficina, hay un salón en la Reserva Federal donde salen a hacer, pero como ellos dicen, ya no van a hacer proyecciones. O sea, van a hacer el meeting by meeting, que es, o sea, cada reunión van a comentar la situación real, qué está sucediendo. Pero yo no me atrevo a hacer proyecciones ni del mediano ni en el largo plazo.
pese a que ellos manejan las tasas de interés. Y la tasa de interés no está logrando esa caída de la inflación, es por eso que están tan precavidos y tan cautelosos en hacer proyecciones, ¿no? Entonces, regresando a nuestro país, también nuestro Banco Central y todos los bancos centrales están haciendo la misma medida de subida de tasa de interés para contraer la economía en realidad. Entonces, la economía se calienta cuando los que tienen mucho dinero. ¿Cuándo se calienta la economía? Cuando los que tienen mucho dinero y por efecto del mayor precio de capitales de corto plazo e inversión de cartera, específicamente en estas circunstancias, es que se empuja una subida de los precios aumentando la inflación. Entonces, en todo este escenario de crisis hay quienes están ganando y están ganando mucho, ¿no? Y están empujando a los bancos centrales a tomar este tipo de decisiones en economías que, como les decía yo, no somos los culpables de la crisis, en realidad hemos recibido una crisis. Ya vamos a comentar eso después. Al final la inflación empujan a las economías a una subida y un aumento de la inflación, a un aumento de precios. Al final la inflación, que como ha dicho la directora del Banco Mundial, cuando estuvo acá el mes de marzo, que fue aniversario del Banco Central de Reserva, ella nos dijo que el Perú, así se lo dijo a todos, el Perú es candidato a la estanflación, que es una inflación por un lado y recesión por otro lado. Entonces, ahora tenemos que la inflación está en 8,5 y en el país por temas estructurales, cuando la economía está deprimida, en realidad esto recorta la capacidad y la disponibilidad de bolsillo de la gente, ¿no? Menores ingresos, no ha aumentado, pese a que no ha aumentado esos recursos al año 2022, el poder adquisitivo se ha contraído, además de que se tienen menores ingresos con relación al 2019. Esto quiero mostrarlo, por favor, Carolina, si me ayudas acá. Tenemos el gráfico número... bueno, primero el 11, ahí se puede ver en el número 11. Tú estás en el número 11, sí, el anterior. Anterior, el anterior. Ahí nomás, ahí nomás. Sí, ahí nomás, ahí nomás. Comenzamos. Esa es la ralentización de los indicadores adelantados de la actividad económica, ¿no? En realidad, se puede ver cómo a nivel global las manufacturas y los servicios se contraen y se caen, ¿no? O sea, pierden esa capacidad en el mercado, ¿no? O sea, a ver dónde estaba esto. Ya. Les decía yo que la disponibilidad de la economía se contrae por estas medidas de subir la tasa de interés. ¿Y eso a qué nos empuja en realidad? Los precios de los créditos hipotecarios han subido, los precios de las casas de viviendas. La política internacional impacta al ingresar capitales de cartera, al aumentar el precio del dólar por efecto de una fijación con relación a diferentes precios, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos generalmente, y ahora resumidamente quiero referirme a, no sé si puedes avanzarle ese gráfico al siguiente. Ahí estaba. El siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, acá podemos ver, sí, no, el anterior, por favor, disculpa. Ahí, por favor, ahí podemos ver el nivel de inflación. El nivel de inflación a nivel mundial. Este también es información del marco macroeconómico 2023-2026, que lo copia el marco macroeconómico de información de organismos internacionales como el Banco Mundial, ¿no? Entonces, esas estimaciones que no son tan precisas, por ejemplo, pero que ya nos pueden mostrar que la inflación proyectada a nivel está con rojo, es de 14,7 en América Latina, la inflación más alta, miren. La inflación en Estados Unidos, 8,5. La inflación en el Reino Unido, 8,9, ¿no? La inflación en China, 2,7. En la India, 6,7. Y la inflación en Europa es, claro, es la eurozona, la zona euro, 10.
10,1, ¿no? Lo que yo les decía. Entonces tenemos que en promedio en América Latina tenemos los más altos niveles de inflación. Y si nosotros subimos la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Ese es el tema, ¿no? No se consigue con facilidad el objetivo de reducir la inflación, porque los resultados no son tan rápido, pero lo que sí se consigue es una caída en la capacidad de consumo y es una caída en bienes y en servicios, ¿no? En la economía. La economía se hace recesiva. ¿Y eso qué produce? A final de cuentas, eso aumenta los niveles de desempleo, ¿no? Entonces, en el gráfico a la derecha, en el mismo gráfico tenemos que la tasa de interés de la política monetaria sigue subiendo, ¿no? Pero ¿en qué proporciones? En Estados Unidos tenemos, ese gráfico es bien interesante, ven el gráfico al lado derecho, la tasa de interés de la política monetaria, en Estados Unidos 2,5%, y están poniendo pues como un aumento muy grande de las tasas de interés en Estados Unidos, subir a 2,5%. En Europa, que es el Banco Central Europeo, que es la línea plomita, 1,7, no, 1,75, y en el Banco de Inglaterra, que es la tercera línea, 0,5, ¿no? No, ese es en el Banco Central Europeo, la subida de los intereses. Y en el Reino Unido es 1,75. Entonces ustedes pueden ver de que los países superavitarios que hacen, esta es una reflexión que yo hago, los países superavitarios que hacen una cantidad enorme de emisión cuantitativa y que son responsables del endeudamiento a nivel global, suben las tasas de interés para tratar de bajar la inflación, pero miren cómo las suben. Sin embargo, en América Latina las tasas de interés se suben al 6, al 7%. Nosotros estamos más del 5%. Hay países que ya están en 8, en 10% de la subida de la tasa de interés, ¿no? Entonces, en realidad, eso va a producir definitivamente esa recesión que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo que estamos viendo, en realidad, muy resumidamente, es una desaceleración, en realidad, ¿no? Es una desaceleración global y también tenemos una correlación con un aumento de la inflación. Pero que se está dando, vamos a decir, un antecedente de que primero bajó la tasa de interés el año 2020 por el tema de la crisis de la pandemia, esa fue la directiva y las normas de los organismos, y ahora suben las tasas de interés, ¿no? En las economías se trató de impulsar la demanda, supuestamente, pero no bajó tanto la tasa de interés, sino que nuestras economías, que les llaman emergentes, estaban más ordenadas, porque la crisis no se origina acá. En realidad no es que las economías de América Latina, por ejemplo, tuvieran una mayor percepción de la crisis y se adelantaran a lo que hicieron en Europa, no. Lo que pasa es que nosotros no estábamos con el problema, no lo originamos. La deuda enorme estaba concentrada en los mercados de Estados Unidos y de Europa, principalmente desde el año 2008, ¿no? O sea, ahí explota el tema de la crisis de deuda global en realidad, ¿no? El incentivo, vamos a decir, que se canalizó a través de programas específicos, no llegó a todos los sectores, en realidad el año 2020, las medidas de reactivación, estoy refiriéndome, ¿no? Y tengo también por acá, no lo voy a tocar ahora, no lo voy a comentar, tengo por acá el programa Reactiva Perú, que fueron medidas en realidad que en realidad solamente voy a comentar, solamente voy a comentar el 35% de la cifra global de Reactiva Perú fue concentrado en realidad, a ver, la pequeña empresa solamente se llevó el 3%, la microempresa, las medianas empresas el 4%, y las empresas grandes se llevaron alrededor del 71%, con un sector de la pequeña empresa vinculada a temas de emprendimiento, sí,
y con financiamiento de cooperación externa también recibieron una cantidad mayor al 17%. Y fue las empresas grandes las que recibieron más del 70%, porque en realidad, acuérdense que Reactiva Perú muy rápido fue un financiamiento del gobierno con la garantía del sector financiero, pero la garantía del gobierno era del 98%, iba a ser 99% con la participación del 1%, pero el sector financiero exigió subir a 2% su participación de garantía. ¿Para qué? Para colocar, o sea, el mercado financiero es el que ha colocado el programa Reactiva Perú, se ha canalizado a través de los clientes del sector financiero en realidad. Esas son las paradojas que tenemos acá, muy criticables y muy, ¿no? Que en medio de la crisis, en vez de reactivar los sectores, digamos, intensivos en mano de obra, que es la pequeña empresa, la más pequeña, ¿no? La microempresa y las medianas empresas también, ¿no? Fueron las que recibieron menos, entonces, recursos. Y supuestamente el dinero de Reactiva Perú debería estar orientado a estas. Esto lo digo muy rápido, ya lo podemos comentar después. Quiero ir avanzando ya estamos también. Nuevamente, los incentivos se canalizaron a través de programas específicos para la reactivación. No se consiguió la reactivación. Tenemos un gráfico acá, por favor, Carolina, para ir concluyendo esta presentación. Tenemos un gráfico que es el número, el número 12, la implementación de medidas económicas de soporte a la actividad económica a los próximos años, exactamente. Yo quiero que vean ese gráfico. ¿Y qué nos dice ahí el marco macroeconómico? Este gráfico es del marco macroeconómico, les decía, 2023-2026. ¿Qué nos está diciendo, no? Nos está diciendo, por ejemplo, que las medidas económicas que son de reactivación después de la caída del año 2020, que nos pone 11% de caída, y con una recuperación al año 2021 de 13,6%. Y todo lo demás que viene, estos crecimientos al año 2022, 2023, 2024, en realidad las proyecciones de crecimiento de los organismos internacionales no son tan auspiciosas, ¿no? Acá somos muy... En realidad, primero dos cosas. Primero, el crecimiento, la caída no fue de 11,1, fue mayor la caída. Tenemos otro gráfico, no lo digo yo, para que ustedes vean quién lo dice y se contradice. Este gráfico que están mirando ustedes es 2023-2026, marco macroeconómico multianual, que en realidad no estoy hablando mal del marco. El marco macroeconómico, primero quiero decirlo, es el único documento de estimaciones intertemporales, digamos, en los próximos 3 años, el año presente y los próximos 3 años, ¿no? Claro que tiene muchas debilidades y tiene poca predictibilidad. La predictibilidad es la capacidad de acertar. Mire, yo digo algo y eso se va a cumplir en ese horizonte temporal. Bueno, el marco macroeconómico no tiene esa capacidad. Siendo solamente un marco fiscal solamente, va modificando mensualmente o bimensualmente sus metas y sus proyecciones en realidad, ¿no? Pero también comete estas incongruencias por temas de política, creo yo, y nos ponen eso que no es cierto en realidad, ¿no? Lo que nos están mirando ustedes ahí no es tan cierto, que el marco macroeconómico nos ponga que caímos 11% y ya hemos crecido el 2021 13%, entonces estamos por encima del nivel mínimo que era 0, estamos en el año 2021 en un crecimiento del 2%, no 2,5%, y de ahí se habla de crecimientos de 3% en los próximos años. Yo quiero solamente disculpa mostrar... que te corte Sí. otra vez, si se llega a cortar esta sesión, volvemos a ingresar en el link. Ya, no nos vamos a demorar mucho, yo solamente voy a ir terminando muy rápido. Es que falta la sección de preguntas. Sí. No me voy a demorar mucho para entrar precisamente a preguntas y comentarios que yo quiero que ustedes hagan. Solamente para terminar esto, quiero que bajes dos gráficos más, donde se puede ver el mismo marco macroeconómico, uno más, ahí, el 14, exactamente. Ese es el marco macroeconómico 2021-2024. ¿Qué nos decía el marco macroeconómico en ese momento del año 2021? Donde se sacó este marco macroeconómico
en plena crisis sanitaria. Nos decía esto, nos decía que la caída, como ustedes pueden ver en el gráfico a la izquierda, la caída fue de 12,4 de la caída primaria, en el sector primario. ¿Qué cosa es el sector primario? Es el sector minero exportador. Entonces quizás fue un poquito más, pero acá se pone 12,4. Yo tenía informaciones de otros organismos donde era un poquito más incluso. Pero la caída importante, el año 2020, se puede ver, es la que está con línea roja, que dice 18,7. O sea, nosotros tuvimos una caída que yo sabía que fue del 20%, la más alta en América Latina, o sea, en crecimiento negativo, después de Venezuela, por el tema de su moneda, ¿no? Y de su situación muy particular, Venezuela. El Perú tuvo la caída más alta por la desaceleración y las medidas económicas que se tomaron en la crisis sanitaria. Entonces, resulta que la caída no es como nos dice el marco macroeconómico 23-2026, que es de 11% nada más y que la recuperación del 21 fue de 3. Vamos a decir de que la recuperación fue de 13%, pero si la caída en servicios, que es lo importante, fue de cerca del 20%, nosotros no estamos igual que el 2019, o sea, no hemos recuperado todavía. Entonces, esa proyección de crecimiento que nos hace el marco macroeconómico, un gráfico más, Carolina, el anterior nada más, exactamente, para que ustedes puedan ver, este gráfico sí es de CEPAL, nos dice, por ejemplo, que el PIB cayó en promedio en América, este es promedio de toda América Latina, ¿no? El año 2020, el año 2019 tenía 100%, que es el piso, al año 2021 bajó negativamente hasta 7 puntos en promedio, llegó a 93, según el piso del año 2019 se llegó a 93, entonces había 7 puntos menos de crecimiento negativo, pero en países como el Perú, ya les decía yo, el crecimiento negativo fue mayor, cerca del 20%. Y la recuperación al año 2021, nos dice este mismo gráfico, no llega al 1%, al 0%. Está en menos de 100, está en 98%. Entonces, esto es más objetivo, más real, ¿no? Entonces, en el gráfico que nos están poniendo, que es el anterior, el número 12, por favor, el anterior, si lo puedes, regresamos a este gráfico, al anterior, exactamente. No nos está diciendo la verdad, ¿no? No nos está diciendo lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Y cómo estamos, ¿no? Entonces, yo les decía que el marco macroeconómico es un documento muy importante, en realidad, que tiene predictibilidad muy limitada además, y que corrige sus proyecciones, pero ese es un aprendizaje, pero es el único documento que tenemos de planificación del mediano plazo. Yo se los digo así, es el único documento de planificación que tenemos con consideraciones económicas, porque un documento serio de planificación tiene que tener consideraciones económicas. Y ningún otro documento en nuestro país lo tiene, ni menos de esta institución, ¿cómo se llama? CEPLAN. Entonces, es criticable que de alguna manera el tema político se imponga también para maquillar un poco los resultados. No sé si tenemos un poco más de tiempo ahí. La mirada de las economías desarrolladas nuevamente debe hacerse separando los impactos y las medidas, ¿no? Si existió una mayor capacidad de consumo. 3 minutos más antes que se cierre. Ya, perfecto. Gracias, Carolina. Te agradezco mucho. Solamente voy a ir concluyendo con una reflexión nada más, ¿no? La mirada de las economías, regreso de la situación que estamos nosotros y de la implementación de las medidas de política que estamos dando a las economías desarrolladas donde realmente se origina la crisis, ¿no? Nuevamente debe hacerse separando los impactos y las medidas, ¿no? Yo les decía, si ha existido una mayor capacidad de consumo en general en Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido, Japón, esa capacidad solo se dio en ese estrecho marco de países occidentales, le llaman, ¿no? Incluido Japón, no sé, ahora Japón se ha vuelto país occidental, no sé por qué consideración, porque hacen misiones cuantitativas seguramente. Pero no fue lo mismo en todos. Y sin embargo, se aplicaron medidas similares como el incremento
que inundó las economías, el incremento de liquidez que inundó las economías desarrolladas hubiera sido en América Latina. Estamos enfriando la economía porque, como yo les decía, están entrando capitales de cartera, inversiones de cartera de corto plazo y especulativas que sobrecalientan la economía porque buscan mayores niveles de rentabilidad también. Bueno, este es un tema un poco extenso, disculpen, yo lo estoy haciendo muy rápido, pero entonces tenemos esta situación, ¿no? Nos vemos nosotros afectados por una situación e incluso la subida de las tasas de interés en nuestros países es mayor que en las economías superavitarias y desarrolladas. Eh, la inflación que fue negada en un momento determinado el año pasado, decían, el año pasado nomás, nos decía Jeremy Powell, que es el secretario de la Reserva Federal, nos decía que la inflación era momentánea, el aumento de la inflación, ¿no? Pero cuando a fines de año, en el tercer trimestre del año 2021, comienza a desbocarse la inflación y ya no se puede maquillar más, se comienza a subir las tasas de interés, ¿no? Pero imagínense, se suben las tasas de interés, pero en realidad no se suben como se están subiendo en países emergentes, ¿no? Dicen quién desea hacer alguna consulta, pregunta, para que aquí O hagamos una comentario. pequeña discusión, ¿no? Sí, Adriana, coméntanos. Buenas noches, acá en Brasil es buenas noches, y aún es buenas tardes. Les agradezco que me hayan invitado, gracias Enrique, y gracias Carolina por haberme enviado el enlace en la hora porque yo me había olvidado. Cuando empezaste, hablaste luego al inicio de la quiebra en Alemania. Luego hablaste de la recesión, que son los 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y después tú mostraste las gráficas de las deudas. Y aunque nosotros estemos en deudas crecientes, nuestra deuda es prácticamente nada frente a deudas de América del Norte, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí mi pregunta reside, o sea, en lo siguiente. ¿Qué hacen estos países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, con todo el dinero, con toda la riqueza que se nos quita, que nos saquea, que nos explota, para estar en esas situaciones, incluso debiendo más que nosotros? Porque de repente las otras personas que están ahí en la sala no saben, pero solamente de oro que sale de América Latina sin pagar ni una moneda, porque lo sale ilegalmente, son cientos de toneladas. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuánto cuesta una tonelada de oro, cuánto cuesta 1 kilo de oro, y todo eso se va a Suiza, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Inglaterra incluso tiene el LBMA, que es el London, el mercado financiero de oro de Londres. Porque ahí un momentito, Pedro, abaixa o fogo lá, Pedro. Meu filho. Entonces, ahí se comercializa todo eso. Muy aparte de ese que sale gratis, que es saqueado, hay el otro que sale a bajísimo precio. Estoy hablando solo del oro, pero hay la madera, hay la mano de obra de nosotros mismos, la fuerza de trabajo y todo lo que se nos consume con préstamos que son como extorsiones. Entonces yo quisiera entender un poco qué hacen con toda la plata que nos quitan para estar en esa situación, porque yo pienso que si nosotros le quitásemos a ellos todos esos recursos, estaríamos recontra bien de vida. Gracias.
Tu micro está apagado, Enrique. Enrique, no se te escucha. A ver, Ya se te ahora, escucha, porque ya, ahora sí. disculpen, perdón. Ya, sí, yo les decía, te agradezco primero, Adriana, por la pregunta muy importante en realidad. Hay una transferencia de deuda en realidad. América Latina, en esta crisis que hemos tenido última, lo que ha hecho es comenzar a transferir deuda, ¿no? A través primero de endeudarnos con los países, en realidad con los mercados de capitales, porque los que ponen el dinero son los mercados. En realidad, para responder tu pregunta, Adriana, que es un tema estructural, es una crisis de deuda. Lo que ha pasado en el mundo es una crisis de deuda que se origina en el mundo, vamos a decir, desarrollado, y se traslada a los mercados de capitales, las burbujas financieras. O sea, en un momento determinado, en los años 80, 90, la tasa de ganancia promedio del capital a nivel mundial comienza a contraerse. Esto es un tema cíclico de la economía. Ahí está uno de los niveles de complejidad, no los estamos tocando acá. Entonces, ¿qué hace el mercado? Adelanta, supuestamente en una globalización tecnológica con el advenimiento del Internet, hace que la globalización financiera cree una riqueza ficticia en realidad que no se condice con el impacto tecnológico de esa globalización tecnológica en realidad. Entonces eso se llama burbuja, eso comienza en los 90. Entonces comienza a dispararse y crece mucho más rápido la globalización financiera que la globalización tecnológica, que sí fue, pero que no tuvo el impacto que la globalización financiera quería en ganancias, ¿no? Entonces comienza a configurarse unas burbujas económicas que es donde la economía financiera se separa de la economía real y comienza a emitirse, aparecen los mercados offshore, los mercados paraísos fiscales, y se comienza a especular con el dinero y comienza a moverse en los mercados de capitales y en la bolsa todo el tema especulativo de los derivados, por ejemplo, y entonces crece una crisis, se embalsa una crisis desde los 90, miren la complejidad, que revienta el año 2008, lógicamente, pero que es una crisis de deuda de ellos. Como tú bien dijiste al inicio, en tu pregunta, nuestra deuda es nada aparentemente comparada con ellos, pero que son billones y billones de dólares que ellos han engendrado en un tema, digamos, especulativo financiero. Esa es la crisis estructural que vivimos. Eso tiene que ver con esa complejidad. Entonces, nosotros nos vemos afectados y ese 7,6% que se ve ahí de endeudamiento de América Latina en realidad es mucho, porque nosotros no hacemos emisiones cuantitativas, no estamos creando dinero y no se manejan esas cantidades que en realidad son cantidades que rebasan la economía real a nivel mundial, ¿no? Y esa es la causa de la crisis que estamos viviendo, ¿no? No sé, disculpa si en forma muy sintética, y para terminar, has dicho una cosa muy cierta. Primero, Londres es el centro mundial donde se cotiza y se negocian las transacciones de commodities, especialmente el oro, ¿no? El oro y la plata. Y después, sí, nosotros tenemos en realidad transferencia de deuda porque nosotros producimos recursos que son cotizados a menor valor y no hemos logrado procesos de industrialización. Ese es el drama de los países emergentes y especialmente de América Latina. Y en esta situación que estamos pasando, posiblemente de una posible trampa de deuda, incluso porque nos encaminamos a eso, ¿no? Por la recesión y por la inflación que estamos viviendo. Muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo de esta manera, no extenderme para darle pie a otra persona para que hagan preguntas. Si hay alguna otra persona que tiene algún comentario, alguna pregunta. Permíteme hacer un comentario, Enrique. ¿Cómo Sí, están? sí. Una de las cosas que sucede en nuestros países, no es que vienen y nos ponen una pistola y se llevan nuestras riquezas. El asunto es que nosotros mismos no hacemos las cosas adecuadamente y se las llevan, ¿no? Nuestras leyes son permisibles, nuestros funcionarios son permisibles y todo hay una permisibilidad para que esto suceda. Y esto creo a mi juicio pasa no porque seamos un país subdesarrollado, es una palabra que no me gusta utilizar para que califiquen a mi país de subdesarrollado. Lo que pasa es que nuestros países somos subadministrados, no sabemos gestionar
las riquezas que tenemos, no sabemos gestionar todo lo que poseemos a fin de fortalecer nuestras economías, a fin de fortalecer nuestras sociedades. Creo que el kit está en eso, en comenzar a fortalecer a los ciudadanos para que puedan administrar, gestionar y no dejarse sobornar para llevarse nuestras riquezas, o que en todo caso paguen el justiprecio por la riqueza. Creo que por ahí va el asunto. Porque creo yo no hay otra salida, ¿no? Somos dependientes, no somos dependientes, y mientras tengamos esa dependencia y no hagamos ningún cambio en nuestras economías, en estos modos de pensar, continuaremos igual, siempre deudores, ¿no? Ujú. Tu micrófono, Enrique, está apagado, tu micrófono. Ya, perdón, ahora sí, Sí, ¿me sí. escuchan? Sí. Ya, ya. Entonces, un segundo. Ya, ahora sí, estaba con eco. ¿Me escuchan? Sí ¿Me te escuchamos escuchan? bien, está bien. Ya, gracias, gracias. Solamente un comentario. En realidad, las calificaciones de países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, países en crecimiento, todas esas son denominaciones que han sido puestas también según la circunstancia y la época que se ha venido viviendo en los últimos, vamos a decir, decenios en América Latina, por ejemplo, para llamar ahora último países emergentes, a los países que están en crecimiento aparentemente y que tienen la trampa del ingreso medio y del crecimiento, a final de cuentas, y los países preemergentes, que son los países más pobres en el mundo, ¿no? Que son África, por ejemplo, y algunos países de Oceanía y Asia. El tema es que lo que has dicho es muy cierto en realidad. El subdesarrollo es una, a final de cuentas, es una disposición de la gente, una disposición. El problema que tenemos es que están mal administrados, has dicho tú, y yo diría algo más. Antes se hablaba de fallas de mercado, ahora se habla de fallas de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que hay una captura del poder político por poder económico. Entonces, estas decisiones, por ejemplo, de que nosotros estamos creciendo y dejamos de crecer por temas de la crisis y los impuestos se caen y se sigue dando beneficios tributarios a las empresas más grandes especialmente, y en realidad es una política fiscal regresiva donde no se cobra lo que se debería cobrar, se debe a que hay una captura del poder político por el poder económico. Y se puede ver en la historia de nuestro país en los últimos 20, 30 años, cómo hay normas específicas dadas en los gobiernos, en los últimos gobiernos, para no irnos muy lejos, desde la que la economía comienza a enfriarse el año 2014, como Humala, Kuczynski, los que han venido gobernando, han tomado medidas de normativas, incluso desde el tema normativo, partiendo de la norma que es la Constitución, desagregar normas para facilitar lo que ellos llamaban, entre comillas, la inversión extranjera, ¿no? Estímulo a la inversión extranjera, y era reducir los impuestos y el pago de beneficios, y la economía se estrangula por otro lado, ¿no? En realidad, un componente importante de esta tributación viene a ser lo que pagamos todos en bienes y servicios. Entonces, eso es una economía regresiva, y eso, como tú dices, bien dices, en realidad es una mala administración, pero es una mala administración no porque fulano de tal se corrompió, no, es una estructura de poder donde el poder económico captura al poder político. Y esa es la falla que tienen los gobiernos en nuestros países. Muchas gracias. Yo les comento que vamos a continuar esta charla para tratar de aterrizar un poco. Hemos hecho una mirada así muy rápida, muy general, muy de repente no tan precisa de la circunstancia de la crisis, pero podemos ir aterrizándola. Y dos puntos que a mí me parecen importantes para terminar y para cerrar esta comunicación y este diálogo con ustedes, es de que efectivamente hay una crisis embalsada, hay una crisis a nivel mundial que está explotándonos en la cara el año 2023 y comenzando en Europa, eso es muy cierto, justamente por esto, y incluso, pero hay dos temas, ¿no? Que para nosotros son graves, y es justamente esta trampa de deuda que se nos viene, porque nuestras economías no están dejando de gastar,
y no pueden hacerlo en una coyuntura como esta, donde ya los compromisos incluso son supranacionales. Es un tema que quiero conversar con ustedes y que es un tema que siempre lo comento, y que de alguna manera nos va a afectar, porque se va a tener que mantener el gasto fiscal, pero por otro lado va a ser con deuda. Entonces eso nos afecta en el corto plazo, en el mediano plazo, y va a ser un ingrediente muy peligroso para esta trampa de deuda que se nos avecina en América Latina. No sé si alguien más, para terminar ya, alguien más quisiera comentar algo. Estamos viendo en esta posible, bueno, ya se está dando, ¿no? En Ucrania este conflicto, y que, bueno, las inversiones alemanas con esto del gas que ya no está ingresando a Europa, esta situación va a hacer que los precios suban aquí en América Latina. ¿O cómo estás viendo esa situación? Claro, claro, eso se dice que el conflicto en Ucrania es uno de los componentes precisamente que va a explicar la crisis que está explotando principalmente en Europa, pero yo pienso de que viene de atrás en realidad, y que en realidad la crisis en Ucrania sí efectivamente beneficia, para comenzar, en los mercados de capitales nuevamente, los vendedores de armas, y una política global belicista, y una política global que obliga a las economías a actuar y quita derechos a las poblaciones en todo el planeta. Eso es lo que está pasando en el mundo. Pero lo que tú has dicho es muy cierto. El costo de vida se va a encarecer, o sea, suben los precios, la inflación es eso, es una pérdida del poder adquisitivo. Y si hay inflación, y si se habla de estanflación, la estanflación es que esa inflación no va a bajar, ya lo han dicho. Sin embargo, no he tenido tiempo de mostrarles, el marco macroeconómico nos dice que para el 2024 hay una recuperación. ¿Cómo puede mirar el marco macroeconómico el 2024 si, como yo les decía, muestra esa incoherencia entre el 2020, entre su documento anterior nomás, ¿no? Que nos habla de un nivel de crecimiento, y en el siguiente documento nos dice otro. Entonces, tenemos ese problema de que no sabemos, no existe la predictibilidad en nuestro país para decirnos qué va a suceder en el corto. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que ver, te agradezco la pregunta, Carolina, tenemos que ser nosotros los que tenemos que ser sujetos activos y ver lo que va a suceder en el mundo, y comenzar a entender y a comprender más allá de los organismos y las organizaciones oficiales que nos dicen una cosa de lo que está sucediendo. Entonces vamos a poder protegernos. Yo, solamente para terminar, creo que sí, efectivamente van a subir los precios, eso sí es muy cierto, y mucho también tiene que ver ahí, para ese lado, el tema que nos hablan de una crisis alimentaria, pero principalmente de productos que se exportan, y de la dependencia de nuestros mercados de esos productos de exportación, llámese trigo, llámese otros productos. Entonces tenemos que comenzar a mirar hacia adentro. Nuestras economías tienen que volverse más resilientes, y tienen que comenzar hacia adentro para darse cuenta dónde está la solución a esta crisis, porque podemos tenerla también nosotros, ¿no? No es que la noche se venga, hay una crisis global, es una crisis en realidad de ello que nos involucra, pero que si somos resilientes y si nos sabemos dar cuenta más allá del discurso oficial, podemos de repente reaccionar de la manera más. Y una reacción también tiene que ver con el tema interno, ¿no? Estamos peleando entre nosotros, acá se están peleando el tema político también, y en realidad no están mirando la situación internacional, que es la que define a final de cuentas, ¿no? Lo que va a pasar, acá se pelean por un poquito, por un coto de poder en realidad, ¿no? Eso en el tema político, pero en el tema de precios sí, en un momento determinado, de repente no tanto, sino que es la pérdida del poder adquisitivo, y con la caída de las divisas también nuestra moneda es frágil en ese sentido, porque dependemos del dólar, y el dólar tampoco está, en este momento es muy fuerte. Ese es otro tema que lo conversaremos la próxima vez, la fortaleza del dólar momentáneamente en este momento, pero después también tiene una caída, y nuestra composición de reservas internacionales es en dólares, y nuestra economía se mide en dólares, entonces todo eso va a impactar también. Eso solamente, Carolina, muchas gracias también a ti. Y comentar si quieren, o preguntar lo que ustedes deseen. Buenas noches, ¿me escuchas, no? Sí, estaba muy atento, me pareció muy interesante
con la dificultad que tengo, que estoy dictando clases y a la vez simultáneamente escuchando tu ponencia. Pero de antemano mis felicitaciones a la organizadora, a tu exposición, que como siempre sigue siendo muy asertiva, ilustrativa y sobre todo de un compromiso de una mirada mejor a la venida de nuestro país, ¿no? Entonces, claro. ya habrá el momento que podamos conversar. Claro que sí. Y buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, hasta luego, profesor Luciano, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Nada, ¿no? Yo Gracias. les ofrezco otra presentación donde podamos entrar de repente con más detalle y con más calma a temas más específicos. Uno de ellos, la coyuntura para el país en los próximos años, y otro, el riesgo de deuda que puede venir también en América Latina. Y también el contexto internacional. Tenemos que seguir mirándolo. Les agradezco. Muchas gracias. A ti, aquí. Sí, gracias con todos. Se les va a enviar su certificado de participación a sus correos electrónicos. Déjenlo, por favor, en el registro, ¿no? En el registro de asistencia. Gracias, Marta, Mary, ¿no? Alejandro, Luciano, Mary Almeida, Vanetor, que han estado presentes. Ahí está el tutor. Sí, buenas noches. Ya para la próxima, ya tendremos una segunda parte del programa de Enrique. Y bueno, también coméntenos, ¿no? También qué otros temas desearían escuchar para la próxima vez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y estaremos regresando. Gracias. Ya. Hasta luego. Gracias.